tema de mi tesis es sobre los himnos mágicos, pero es una categoría bastante problemática, si son himnos, no son himnos, ya sea por el contenido como por las formas, se debate su pertenencia al género hímnico, pero a pesar de toda esta problemática, los himnos mágicos tienen una ventaja, podríamos decir, con respecto a la otra himnodia, es que se han transmitido en recetarios donde también se indica qué ritos deben ejecutarse conjuntamente. Entonces, para poder comprender estos complejos himnos mágicos, también hay que estudiar la ritualidad que los rodea. Voy a compartir, espero poder hacerlo. Alejandro, ¿podría compartir, o Santiago, porque me dice que, ahora sí. Bueno, el título del trabajo es Praxis mágica, contexto de ejecución de los himnos a Selene en el papiro mágico 4, líneas 2574 a 2622 y 2643 a 2674. En el presente trabajo nos detendremos en el análisis de la praxis requerida junto a la ejecución de los himnos a Selene. El autor de la receta especifica qué rituales deben realizarse junto a la recitación hímnica. Con el objetivo de ofrecer nuevas perspectivas para el estudio de la magia en el mundo grecorromano, centraremos el análisis en la materialidad de esta práctica ritual. El interés por el aspecto material de la magia es un fenómeno reciente vinculado a lo que se ha llamado el giro material. En el caso de la magia, el giro material reconoce la importancia de las sustancias, los objetos que se empleaban o se enterraban en los ritos, al considerar los agentes que actúan según las reglas de la simpatía-antipatía que existían en la naturaleza. En la introducción. Las prácticas rituales analizadas son parte de uno de los manuales de magia que se encuentran en los papiros griegos mágicos. Los papiros que componen este corpus son muy variados, ya que contienen tanto manuales de magia como textos activados, es decir, ya que contienen tanto manuales como textos que son resultado de la aplicación de esas recetas de los manuales. En las recetas se puede prescribir la recitación de himnos y plegarias, así como la confección de ofrendas, sahumerios y amuletos. No solo era importante hacer arder las ofrendas, beberlas o llevar sobre el cuerpo los amuletos o los anillos mágicos, sino que también era esencial la correcta confección de estos objetos, con la materia mágica adecuada, siguiendo exactamente las indicaciones de la receta. Para los expertos rituales, los animales, las plantas y los objetos poseían cualidades especiales, una fuerza misteriosa, ya que las divinidades están dentro de ellos. Estas creencias tienen su origen en la religiosidad egipcia, ya que desde la teología menfita, los dioses entraban en las maderas, los animales, las piedras, es decir, lo divino participaba en la materia mágica empleada por los expertos rituales. En el presente trabajo nos interesa una receta de uno de los formularios o manuales del papiro mágico 4, conocido también como el Gran Papiro Mágico de París. Nos vamos a detener en las prácticas rituales en honor a Selene. Existen 4 prácticas, allí están indicadas las líneas que ocupan. Cada una de estas prácticas podía ser ejecutada individualmente. Debemos recordar que uno de los temores principales de los magos era que sus prácticas resultaran ineficaces y no alcanzasen los efectos deseados, ya que aunque los rituales se ejecutasen correctamente, las deidades y los demones invocados podían ser reacios a obedecer. En estas ocasiones, el mago debía coaccionar a los poderes sobrenaturales mediante nuevos ritos para que colaborasen. Por este motivo, la receta presenta una serie de 4 prácticas vinculadas. Nos detendremos en la praxis que debe realizarse junto a la ejecución de los 2 últimos himnos. Se trata de una práctica ritual denominada diabolé, que consiste en calumniar a la víctima del encantamiento
para que la deidad enojada actúe contra ella. Es importante señalar que este tipo de hechizo tiene antecedentes, ya que existen testimonios desde los textos de las pirámides en adelante, en prácticas cultuales en beneficio del faraón y de la prosperidad de todo su reino. Estos rituales mágicos del templo consistían en atribuir a los enemigos del monarca y a los démones o a deidades negativas todo tipo de acciones sacrílegas. En las diabolai mágicas puede verse lo que Frankfurter denomina la miniaturización, ya que los rituales del templo son ejecutados en un contexto privado, la casa del mago o la del cliente, y tienen una finalidad particular. En el contexto egipcio eran los sacerdotes del templo quienes ejecutaban estos ritos, mientras que en el contexto de la magia grecorromana, los expertos rituales que adaptaron los rituales prestigiosos del templo a fines más prosaicos, a saber que se cumplan los deseos del cliente, podían ser sacerdotes egipcios que buscaban acrecentar sus ingresos fuera de las actividades del templo, o simples profanos que habían tenido una formación junto a los escribas del templo. El ritual mágico de la diabolé, como señala Marco Simón, posee una estructura característica, un texto que debe pronunciarse, un logos, un himno, seguido de una acción que debe llevarse a cabo, la praxis. Como hemos señalado, centraremos el análisis en las sustancias animales y vegetales utilizadas en la praxis. El rito consiste en confeccionar 3 saumerios con diferentes sustancias y hacerlos arder. Es importante señalar que la naturaleza del saumerio varía según la reacción divina que se busca obtener. Asimismo, la receta indica que deben confeccionarse amuletos para proteger al experto ritual de la cólera divina. Previamente a la recitación del primer himno, se indica que se debe ejecutar un rito empleando un saumerio maléfico. Bueno, los saumerios maléficos, que contiene calumnias, emplea la siguiente inscripción en la estela, diciendo así. Bueno, es importante señalar que el término estele, si bien en el contexto de los papiros griegos mágicos puede hacer referencia a un texto escrito, también podría estar señalando que la receta ha sido copiada de una estela, remitiendo a una costumbre egipcia, puesto que desde el siglo XIII en adelante, los encantamientos eran escritos, entre otros soportes, en estelas y en estatuas fuera de los templos. Es decir, esta indicación constituiría una garantía de legitimidad, ya que en los manuales de los papiros griegos mágicos era usual que las prescripciones fuesen presentadas de tal forma que ofreciesen garantías de la eficacia y de la fiabilidad, porque provenían de fuentes con autoridad. Este primer saumerio es, según el experto, característico de los ritos maléficos porque contienen calumnias, es decir, son saumerios especialmente elaborados para ser utilizados en el ritual de la diabolé. Lo que llama la atención, si vemos los siguientes saumerios, es que no hay ninguna mención sobre las sustancias empleadas para la confección del saumerio, ni tampoco hay indicaciones de cómo debe confeccionarse. Luego de recitar la primera fórmula coactiva, el primer logos, el mago debe confeccionar 2 saumerios más que se diferenciarán por la finalidad buscada. Debemos recordar que en estas prácticas rituales era esencial el conocimiento del experto ritual sobre las simpatías y las antipatías que existen en la naturaleza, que debían ser aplicadas para que sus encantamientos fuesen exitosos. De este modo vemos que los objetivos buscados por el mago determinarán las diferencias en la elección de la materia mágica a emplear. Para la confección del primer saumerio benéfico se emplearán elementos usuales en la religión, como por ejemplo el incienso, junto a otro tipo de sustancias no tan comunes. En este saumerio se combinan ingredientes vegetales, incienso no cortado, laurel, mirto y la hoja de cinamomo. El incienso purifica y el mirto tiene un gran valor simbólico en el contexto de los papiros griegos mágicos porque es una planta
vinculada a Afrodita en sus diferentes manifestaciones como Selene, Artemis e Isis. También en la praxis se va a emplear materia mágica inusual como el corazón de fruta y pasa silvestre. Todas estas sustancias se integran para formar el saumerio gracias a la miel y al vino mendecio. El empleo en las recetas de magia erótica del mirto, el costo y el vino mezclado con miel era usual, puesto que se creía que estos ingredientes estimulaban los placeres sexuales. Sin embargo, es importante señalar que las sustancias en sí mismas no poseen ninguna dinamis sobrenatural intrínseca, pero combinadas se convierten en un saumerio eficaz. Posteriormente, la receta proporciona la información necesaria para la confección del último saumerio que requiere esta práctica mágica. Este saumerio es calificado de coactivo y debe ser quemado mientras se recita el segundo himno, que también recibe la denominación de fórmula coactiva. En la receta se encuentra una lista de los ingredientes necesarios para la confección del saumerio. Sin embargo, esta ofrenda es confeccionada con sustancias ilícitas, animales sagrados, sagrados egipcios, que al ser utilizados consistiría un sacrilegio para la mentalidad egipcia. Es decir, que en esta diabolé la ofrenda en sí misma constituiría un insulto a la diosa. No obstante, los estudiosos dan dos posibles interpretaciones a estas listas de materia mágica, a saber que realmente remitan a sustancias ilícitas o repugnantes para demostrar la impiedad de la víctima, o que sean nombres crípticos que enmascaren ingredientes secretos, ya que consignar el verdadero nombre de las sustancias implicaría develar el conocimiento del experto ritual, es decir, implicaría develar la clave de su poder. Pero más allá de la interpretación que se considere correcta, dada la importancia otorgada a la materialidad en la magia, consideramos que los ingredientes mencionados en la receta constituyen un reconocimiento de la agencia activa de las plantas y de otras sustancias que actúan sobre los hombres. Y en esta receta podríamos diferenciar entre sustancias repugnantes o ilícitas, como la grasa de una cabra moteada virgen, la entidad de un babuino y la entidad de un perro. La materia mágica denominada entidad remite el proceso de osirización de animales vinculados a deidades egipcias, el babuino con Tot, el perro con Tot y Anubis, y como decía antes, son animales sagrados que al ser asesinados para realizar este rito mágico, constituiría un acto de impiedad a los ojos de los egipcios. Bueno, también emplean otras sustancias animales, como el musgaño, un huevo de ibis, un cangrejo de río, un escarabajo lunar crecido, que también son animales que pertenecen a la fauna religiosa de Egipto, son animales sagrados, consagrados a diversas divinidades, y considerados símbolos de estas. También se van a emplear sustancias vegetales, como el ajo sin retoño, o la artemisia de un solo tallo recogida al amanecer. Y esta indicación remite a otro dato importante que figura en los papiros mágicos, es la importancia de la hora de recolección de los vegetales, de las plantas empleadas, para que el hechizo sea exitoso. Así también existían recetas donde se prescribía cómo, dónde, cuándo debían obtenerse las sustancias vegetales. Incluso existían rituales de recogida que incluían ensalmos que debían recitarse en el momento de cortar la planta. También se indica que sobre estos ingredientes deberá arrojarse vinagre. Asimismo, esta ofrenda debe sellarse con un anillo de bronce, con una imagen de Hécate y Boques Magicae. El bronce y los instrumentos hechos con este metal eran empleados en los ritos mistéricos para apartar las fuerzas negativas. Además, la tradición relacionaba a Hécate con el hierro, puesto que sus sandalias, las hoces o espadas para cortar las hierbas venenosas para las pócimas que se confeccionaban con este metal.
Como era usual en los anillos y en los amuletos, las imágenes grabadas y el texto inscrito son importantes porque potenciaban el poder de los objetos mágicos. Así, la representación de la diosa tiene como finalidad incrementar la eficacia del rito. Las Voces Magicae poseían un poder excepcional, ya que se suponía eran los nombres originales de los dioses, cuyo conocimiento era revelado a los magos mediante un largo entrenamiento. Además, Klinghardt sostienen que eran sumamente eficaces porque los dioses se sentían complacidos cuando eran llamados por sus verdaderos nombres. Los nombres que deben grabarse en el anillo son Forba, Verfa, que remiten a Voces Magicae muy utilizadas en los papiros mágicos. Por ejemplo, el primero, Barsu, remite a Barza, que en el himno que se encuentra en el papiro mágico 14 a Helios, funciona como un nombre del dios, y en el papiro mágico 4, en el himno Afrodita, es el compañero de lecho de la diosa. Y el término forbaz, dador, dadora de alimento, es un compuesto de muchas voces magicae empleadas para calificar a Hécate, a Selene y a otras diosas asociadas. Estos tres saumerios son el producto del conocimiento y de la actividad del experto ritual, razón por la cual deben ser considerados como objetos culturales. La potencialidad de todos los ingredientes empleados está incrementada gracias a la manipulación efectuada por el mago. El conocimiento del experto ritual permite que reconozca la dinamis de cada una de estas sustancias, seleccionando cuáles emplear, graduando las proporciones de la mezcla, con el fin de lograr una eficacia total. Para garantizar el éxito del ritual, en la prescripción para la ejecución de esta praxis, se explicita la necesidad de la confección de 2 amuletos apotropaicos para preservarse de la cólera de la deidad, ya que en este ritual mágico, Selene es obligada a ayudar al experto, lo que probablemente implicase cierta peligrosidad. También es importante la naturaleza de la materia mágica requerida para la confección del primer amuleto. Debe emplearse madera de tilo, considerada perdurable, ya que era inmune a los ataques de los gusanos, lo que hacía que fuese un soporte de escritura muy frecuente en los papiros mágicos para la confección precisamente de amuletos. La tinta debía estar hecha con un ingrediente mineral, el cinabrio, también usual en los papiros mágicos. Se debe escribir otras voces magicae, más la petición por protección contra demones, ángeles y fantasmas. Es decir, el amuleto debe proteger al practicante de sus posibles ayudantes divinos. Esto se debe a que el rito es presentado como poderoso y exigiría entonces que el experto ritual se protegiese con un amuleto, que a su vez debía estar a salvo de la mirada de los profanos, puesto que debe ser envuelto en un pergamino color púrpura. Además indica que el experto debe colgarlo al cuello, debido a la creencia de que el contacto físico era fundamental para transmitir las propiedades del amuleto a su portador. En la receta del último amuleto, se indica que sobre una lámina de plata en forma de hoja se deben inscribir caracteres. Los caracteres, no sé si los pueden ver, no sé si lo puedo ampliar, son símbolos que se dibujan a partir de deformaciones de letras griegas, egipcias, jeroglíficos, círculos, líneas. Gordon, que trabaja los caracteres, ha hecho un catálogo de 1000 caracteres, son muy pocos los que se repiten en las recetas, no solamente en los papiros griegos mágicos, sino también en las maldiciones y en las gemas. Se supone que también es un lenguaje críptico, un lenguaje, dice, místico, como las voces magicae, y con estos caracteres estaría aludiendo o dando los nombres de estos ayudantes divinos que deben colaborar con el mago. Por las indicaciones dadas en la receta, podemos ver que el autor o el experto ritual que consulta el manual y eventualmente ejecuta la receta es, como señala Calvo Martínez, cito, un científico, ya que solo él conoce las virtudes ocultas de las sustancias naturales,
y sobre todo el porqué de estas virtudes, esto es, la relación entre las cadenas de simpatía entre elementos naturales y los dioses. A modo de conclusión, el análisis de estos ritos y las sustancias y los objetos empleados permiten discernir la naturaleza de la magia, ya que, como señala Gordon, analizar la materialidad puede proporcionar la base para comprender qué es realmente la magia y qué hace, y sobre todo pensando en el constante debate entre las relaciones, diferencias, oposición entre magia y religión. Asimismo, las recetas evidencian que los expertos rituales poseían un conocimiento de las sustancias y objetos utilizados en los ritos mágicos, conocimiento que les otorgaba poder y era la garantía de la eficacia de su práctica. Los magos deben utilizar los materiales apropiados del mundo natural para crear objetos manufacturados, que son esenciales para el logro de sus objetivos. El principal valor de considerar la magia desde el punto de vista de la materialidad es que pone en evidencia la tarea constante de los expertos rituales de apropiarse de los elementos de las prácticas religiosas normativas, de la medicina, de las ciencias, siempre buscando un mayor conocimiento, una mayor precisión, una mejor comunicación para obtener los fines pragmáticos que persiguen. Puede verse que el giro material en el estudio de la magia antigua ha permitido un mayor reconocimiento de la importancia de los objetos rituales mágicos, del significado de las sustancias que se utilizaron y las formas de los objetos para lograr efectos mágicos. Bueno, y algo que no trabajo en este texto, pero que también hay que trabajar, es que este conocimiento también permite rebatir la opinión de que la magia era algo que solamente se tenía que limitar a las clases populares, y durante mucho tiempo se consideró que los autores de los papiros mágicos eran analfabetos porque no tenían una cultura, pero actualmente los estudios permiten ver, sobre todo a partir de la relación con los textos de Demótico y de la religiosidad egipcia, que los autores de estos recetarios eran, podríamos decir, eruditos o que pertenecían a la élite educada. Y también que no todos podían acceder a esta magia porque hay autores que estudian los precios de estos materiales que se empleaban, y en general eran caros. No todo el mundo podía acceder a realizar esta receta porque se necesitaba un cierto nivel económico. Bueno, esto es todo. Para dejar de compartir, bueno, no sé. Yo creo que si apretás en el mismo botón de compartir pantalla que tenés abajo al medio, debería darte la opción de dejar de compartir. Ah, gracias. Ya está, ya me encargué. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcela. Es muy interesante lo que expusiste, porque también tiene su correlato en lo que son ciertas prácticas de la cultura griega. No sé si está Luisina por allí dando vueltas, ¿no? Bueno, Luisina no ha venido, pero justamente su tema, los himnos órficos, tiene que ver con un soporte material que son las sustancias que acompañan el recitado de los himnos. Con los papiros mágicos tenemos siempre el problema de que están fuertemente enraizados en la cultura, en la tradición egipcia, y para los griegos es algo un tanto ajeno. Pero sin embargo, justamente los himnos órficos nos dan una pauta de una adaptación de ciertas prácticas egipcias al contexto helénico.
Sí, por ese motivo no fueron estudiados ni por los egiptólogos, porque lo consideraban griegos, porque la mayor parte están escritos en griego, si bien hay en demótico y en copto, y para los filólogos helénicos consideraban que no era cuestión de ellos, y aparte esta cuestión de esta oposición religión-magia, considerar a la magia como algo degradado, y sobre todo pensando que, por ejemplo, el papiro mágico 4 es del siglo IV después de Cristo, entonces ya se consideraba que era una época de degeneración, decadencia, bueno, y recién podríamos decir que a partir de 1980 en adelante se dan los estudios fuertes sobre los papiros mágicos, y actualmente, bueno, salió una nueva edición, ¿no? Para estudiando los papiros, viendo que que la ordenación de Preisendan, que es la canónica, tenía algunos errores. Ujú. Bueno, Bien. ¿Qué lo puedo, Bueno. perdón, no puedo dejar de pensar en esto que vos estás mencionando, porque creo que es algo que atraviesa casi todas, digamos, o sea, casi todos los autores que más o menos se están viendo, sobre todo en Imperial y demás, que es esta cuestión de recortar el corpus para que todavía cierre esta lectura que quedó completamente perimida de decadencia, de generación, ¿no? Entonces, donde se eliminan variables, no sé, si se quiere construir el mito de una Alejandría 100% griega y puramente libresca, hay que descartar, entre otras cosas, la posibilidad de una materialidad y una textualidad que está asociada con algo que no es intrínsecamente libresco, pero que no deja de ser escriturario. Es como muy gracioso porque es como que se alimenta a sí mismo algo que no tiene gollete, que no tiene fundamento, ¿no? Y siento que eso es algo que lo vamos a ver en todas las ponencias a distintos niveles, pero yo que no sabía nada de papiros mágicos quedé como, ¡ah! Impresionado, ¿no? sí, sí, aparte estos papiros, en particular el cuarto, la lectura de la fabricación es muy prolija, digamos, no es una copia de un texto literario, pero siguen los modelos de los escritorios literarios, porque se busca, bueno, que el que lo use lo pueda comprender. Y por otro lado, este papiro y otros se encontraron en lo que se supone es un templo o la casa de un sacerdote. Entonces también se supone que esta clase sacerdotal egipcia, que con la pérdida del poder económico, primero por la dominación de los ptolomeos y después de los romanos, tienen que ganarse la vida de otra manera, entonces van a vender sus conocimientos fuera y van a crear también todo este tipo de literatura, digamos. Yo te iba a preguntar justamente, porque estaba a punto de preguntarte por eso, digamos, hablando del tema del costo de los materiales, digo, la naturaleza de los papiros, la calidad del papiro, la caligrafía del papiro, digo, ahí, digamos, eso es lo primero que uno nota en términos papirológicos, bueno, este papiro es un borrador escrito en un papel de diario, o es efectivamente algo que alguien se tomó el trabajo de, bueno, comprar buen papel. Digamos, se ve, hay una variación, hay una tendencia, hay algún tipo de tendencia entre los papiros mágicos. Hay diferentes, digamos, tienen diferentes características, incluso ahora con esta nueva edición se ha podido, bueno, aparte hay que pensar que los compró en el siglo XIX un embajador que después para venderlo lo cortó. Entonces, el mismo, por ejemplo, el papiro mágico 4, bueno, por suerte es un códice, ya es un códice y está todo enterito en la Biblioteca de París, pero hay otros que están repartidos en Berlín, Leiden, en el British. Entonces, después cuando Preisendan decide hacer reedición, los va a unir, pero cuando el estudio ahora que se puede hacer con, digamos, con los nuevos, la nueva tecnología ha permitido ver que, por ejemplo, el papiro 3 no termina donde termina, sino que también incluye parte del séptimo y cosas de esa naturaleza. En el caso del papiro mágico 4 es un códice y es muy cuidada la factura. La calidad del papiro es, digamos, de buena calidad, la letra constante, el tamaño, o sea, como que el que hizo la copia tuvo en cuenta el espacio que tenía para escribir, porque hay otros papiros en que tenemos una parte en blanco grande, porque al principio empezaban a escribir chiquitito, después amplían la letra,
y queda desprolijo. En el caso del papiro 4 es un texto sumamente cuidado. Y tenemos otros textos que están, por ejemplo, que se conservan textos que parecen repetidos, pero que después, al ver cómo se enrollaban, se permitía ver que eso que estaba repetido era quizás lo que más se usaba, entonces, y entonces el mago no necesitaba desenrollarlo y con eso ya lo leía. Es decir, que hay una gran, digamos, variedad en la calidad. Pero en particular el cuarto es uno muy, muy cuidado. Buenísimo, muchas gracias. Preguntas quizás de otros asistentes, otras asistentes que quieran. Marcela está levantando la mano. Hola. Sí, hola. ¿Qué Gracias. tal? ¿Qué tal? Bueno, muy interesante tu ponencia, la verdad que es un tema que desconozco, pero hay una de las imágenes que me dejó pensando, porque hay una parte del texto que no está escrita en griego. Vos decías también que hay otros idiomas en los papiros que son el copto y el demótico. Sí. ¿Hay mezcla? ¿Hay mezcla de estas lenguas o tenemos, digamos, escritos en griego puramente en griego, otros escritos en copto, o hay mezcla? Por ejemplo, el 4 es todo griego, pero el 11, el 12, el 3 tienen partes, pero no es que están mezclados, sino que parte de la receta se escribe en copto o en demótico y después sigue en griego. Sí, lo que hay es nombres de dioses que no están transliterados, ¿no? Por esta idea de que los nombres divinos eran intraducibles. Entonces tenemos nombres griegos, bueno, también aparecen muchos dioses judíos, aparece Jesús, Salomón, los arcángeles, Moisés. Es una mezcla, ¿no? Es parte de una cultura sincrética. Claro, es una época de mucho sincretismo, claro. Ya estamos hablando del siglo IV, ¿no? Claro. Claro, sí, muchas gracias. No, y también aparecen dibujos, que son muy lindos, pero bueno, justo el que yo trabajaba no tiene ningún dibujito. Bueno, ¿alguna pregunta más de la audiencia? Yo tengo una pequeña pregunta, pero en realidad va desde la ignorancia completa. Buenas. Hola. Hola. En uno de las inscripciones que comentabas, decías que era sobre calumnias el saumerio. Sí. Quería preguntarte ¿cómo es ese sentido de la calumnia? O sea, que vos contabas que después no había como una, digamos, o sea, como que no explicaba bien cómo era la performance de ese rito, si hay algún otro papiro mágico que sí lo explique, o si en algún lado surge algo para como completar el sentido de eso que acá no está explícito. Muy buena tu pregunta, en realidad, y te la agradezco. En realidad, es un ritual que en estas 4 prácticas son consideradas diabolés. Y lo que se ve en otras, en las prácticas y en la parte hímnica, sobre todo, donde en lugar del argumento, en la parte media del himno, lo que se tiene es que el experto ritual dice que la víctima, y siempre no aparece el nombre, sino es fulana mengana en las traducciones, por ejemplo, de Gredos, en la de inglesa XX, y en griego había un signo que era un triangulito con un puntito abajo, que eso significaba que ahí se quedaba el espacio vacío para poner el nombre de el cliente. Entonces, en el himno se dice que la víctima, esa fulana, ha dicho injurias sobre la diosa, y estas injurias tenían que ver con acciones sacrílegas de la misma diosa, que come carne humana, que bebe sangre humana, que tiene las tripas de ese humano que ha matado y ha bebido su sangre como corona, que se cubre con la sangre, se viste con la piel de ese ser humano. Es decir, que se acusa a la diosa de ser casi un demonio maligno. Y también en otros himnos se dice que
esta víctima no solamente ha hecho eso, sino que también hace ofrendas ilícitas, ¿no? Que tiene que ver con estos animales o cosas que no se podían utilizar. Solamente aparece, digamos, en acción, nunca hay una explicación qué es una diabolé. Cuando se estudian los signos mágicos, se tiene que pasar a la religión, a la religiosidad egipcia, que existían este mismo ritual. Porque en griego la diabolé es la calumnia y aparecen textos retóricos, ¿no? No tiene este uso la calumnia. También se puede decir que la víctima devela los misterios de la diosa, ¿no? Porque estas divinidades que aparecen en los himnos son diosas todopoderosas, ¿no? Pueden ser Selene, Hécate, Perséfone, que aparecen como conformando una deidad suprema femenina. Y en muchas ocasiones se habla del culto de estas diosas como un culto mistérico. Entonces también se dice que la víctima devela los misterios o los secretos de la diosa. No sé si te aclaré, confundí más. No, sí, totalmente. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Lo que dijo Malena de que partía de su ignorancia, creo que es compartido por todos, porque realmente es una exploración que ha hecho Marcela y que viene haciendo ya desde las jornadas, desde las primeras jornadas. Y efectivamente la cuestión del sincretismo en esa época, y bueno, es una realidad. Es una realidad que también nos habla, esos textos que están en demótico, en distintas lenguas, ¿se puede entender que son distintas traducciones de lo mismo? No, son parte de la receta, o sea, que por esto digamos, que está ya también en Cambly con los misterios egipcios, ¿no? La idea de que hay determinadas cuestiones religiosas que hay que mantenerla en el idioma original. Ajá, bien. Entonces, por eso no se traduce. Y también Bien. el problema de ese desinterés que hubo durante el tiempo de los egiptólogos es que la edición de Price and Dunn, la parte en copto y en demótico no la ponen. Uh-huh. Recién en las ediciones modernas se repone esta información. Bien. Bien, gracias. Bueno, veo en el chat que ha tenido una muy buena recepción tu ponencia. Es una linda apertura para estas jornadas que incorporan la época imperial y que nos muestra algo que sí, yo lo sigo viendo como una corriente subterránea en la antigüedad tardía, un poco como entiendo lo vería un griego o lo vería un romano, pero de amplia difusión en todo el ámbito del Imperio Romano. Una última cosa y prometo no decir más nada. ¿No? Hay que pensar también que en el siglo IV ya Egipto es parte del Imperio Romano y existe la legislación contra la magia. Es decir, que tener que te encuentren en tu casa uno de estos manuales implicaba la condena a muerte y la confiscación de tus bienes. Entonces también es bastante interesante ver cómo siguen ejecutándose estos ritos cuando legalmente ya es un peligro. Uh-huh. Sí, sí. Uh-huh. Yo te preguntaría, perdón, solamente para dar como una especie de cierre o al revés, como un hilo, porque como dice Daniel, todos escuchamos y nos interesa sobre todo porque no tenemos ni la menor idea,
¿En qué sentido eso? Digamos, o sea, ¿por dónde te parece que se puede encarar o en qué sentido te parece que hay como una luz que se arroja sobre la literatura con la que estamos trabajando en la medida que uno se va acercando a ese corpus? Quiero decir, ¿qué es lo que nos estábamos perdiendo por no tener la menor idea de esto? Si lo pudieras decir en un par de palabras. No, digamos, lo que a mí me parece que es importante es ver la continuidad de la tradición hímnica, ¿no? Como, bueno, porque yo trabajé la praxis, pero los himnos, si bien es un tema debatido, se puede rastrear elementos de la himnodia, sobre todo órfica, pero también hay elementos que uno puede hacer rastreo de toda la himnodia, digamos, la himnodia griega, incluso toda la discusión en Menandro sobre los himnos en prosa, y todo este conflicto están en los himnos mágicos, ¿no? Digamos, porque tenemos himnos en prosa, himnos en verso, y los himnos tienen la estructura de la himnodia, ¿no? La invocación, sí, la petición, sí, en la parte media van a ir variando las estrategias de los autores, pero, digamos, hay una continuidad con la hímnica, ¿no? Y hay también un interés en los papiros de establecer también una legitimidad, porque muchas veces, una legitimidad basada en la cultura griega, ¿no? Porque muchas veces se plantean de que estos hechizos, así como están, lo copiaron de una estela, que era algo muy usual, pero otras veces se dice que provienen de Demócrito, de Pitágoras, es decir, que de Orfeo. Orfeo también es autor de muchas de estas recetas o de estos himnos, es decir, se busca la legitimidad a partir de este vínculo con la tradición griega. No, me encantó continuidad. Gracias. No, porque digo, es algo que no, como que lo vamos a ver todo el tiempo en esas, esto, ¿no? Como, bueno, hay una interrupción, un vacío. No hay un vacío. No. Me encantaba pensar que... Bueno. Muchas gracias, Marcela. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Y bueno.